Tu cerebro está diseñado para tomar atajos e interpretar mal la realidad. ¿Cómo podemos reprogramarlo? ¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees saber sobre la realidad está condicionado por un modelo interno limitado de tu cerebro? Que tu cerebro está diseñado para recolectar información, pero también está programado para distorsionarla y reforzar tus propios prejuicios. ¿Por qué aceptamos nuestra versión del mundo como si fuera realmente la verdad absoluta? ¿Por qué tomamos decisiones rápidas y a veces irracionales? La respuesta se encuentra en la evolución. La evolución forjó, a lo largo del desarrollo cerebral homínido, nuestros sesgos cognitivos, también llamados distorsiones de la lógica. En este video exploraremos los secretos del cerebro humano, cómo nuestra percepción está realmente moldeada por la genética, la cultura y la experiencia personal, y cómo esto nos lleva a dividir el mundo entre nosotros y ellos, entre mi equipo y el equipo contrario. También revelaremos cómo la inteligencia artificial, como los algoritmos de YouTube y otras redes sociales, exacerba estos sesgos y qué podemos hacer para romper este ciclo y construir un futuro más inclusivo y consciente y evitar que llegue al poder en México alguien como Donald Trump que produce polarización. Prepárate para desafiar tus propias ideas, cuestionar lo que ves, descubrir estrategias para superar las barreras que nos separan a los grupos de seres humanos. Lo que está a punto de ocurrir con la inteligencia artificial es algo que nos exige prepararnos para poder contrarrestar el sesgo que se refuerza a través de los sistemas de inteligencia artificial ocupado principalmente en las redes sociales. Somos como máquinas que recolectan información, que recolectamos datos, absorbemos pequeñas porciones de la realidad, mientras nos toca navegar por el mundo. Esas experiencias están realmente limitadas a lo que nosotros nos toca vivir. Y si no nos damos cuenta, asumimos que lo que hemos vivido es la única verdad. Pero esa perspectiva está condicionada por factores como el lugar donde nacemos, nuestra cultura, las creencias de nuestros padres. Todo esto predomina en su cerebro, especialmente cuando se aprende desde niños, y nos lleva a crear un modelo interno restringido que limita nuestra capacidad para entender el mundo en su totalidad, para comprender la realidad completamente. La neurociencia explica que nuestro cerebro está atrapado realmente dentro de un modelo interno. Es lo único que conocemos y a menudo no cuestionamos su validez. Sin embargo, disciplinas como la ciencia, lo que hablo en los videos de este canal, la literatura y la filosofía nos permiten salir de nosotros mismos, de nuestro modelo y darnos cuenta de que hay otras formas de interpretar la realidad. Reconocer esto es importante para construir una sociedad más inclusiva y más próspera. Poder, por ejemplo, tener instituciones donde se incluyan puntos de vista diferentes es muy importante para el progreso de la humanidad, según como lo describen ganadores del premio Nobel de este año. El cerebro humano es realmente increíblemente adaptable, sin lugar a dudas. Nacemos con una base genética que se moldea a través de nuestra vida, lo que significa que el momento y el lugar de nacimiento importan mucho. Nuestra percepción está profundamente influenciada por la cultura en la que nacemos. Las creencias de nuestros padres, de nuestra sociedad, nuestra familia, el entorno físico en el que crecemos, nuestros amigos, nos influyen en la forma de pensar y de ver las cosas. Además, la carga genética influye en la percepción, probablemente. Se han hecho ahora experimentos que tratan de ver que hay personas que son más sensibles a la realidad, por ejemplo, que se pueden explicar por pequeños cambios genéticos. Pequeñas variaciones en nuestro ADN pueden alterar nuestra forma de percepción e interpretación de la información. Por ejemplo, si te pido que te imagines a una hormiga caminando sobre un mantel rojo y blanco hacia un frasco
de gelatina. Algunas personas verán una imagen clara como si fuera una película, mientras que otras simplemente entenderán el concepto sin visualizarlo. Esto demuestra que cada cerebro interpreta la realidad de manera única. Cuando le lees un libro a un niño, a un grupo de niños, vas a ver que cada persona, cada niño va a tener una interpretación completamente diferente de las historias. Tenemos una tendencia humana, evolutivamente hablando, que nos ayudó en el pasado a dividirnos entre nosotros y ellos. Nuestro cerebro tomó esto como una ventaja evolutiva, ya que nos ayudó a protegernos en grupo. Y tiene una inclinación entonces el cerebro para ser social y dividir a las personas entre nuestro grupo y un grupo externo, aquellos los extraños. Esta predisposición tiene raíces realmente buenas. Sin embargo, en el presente se convierte en conductas desde racistas hasta protectoras, llamadas endogámicas, como por ejemplo en las universidades, la llamada endogamia académica, que favorece solamente a aquellos que están ya dentro de la institución. Ese tipo de conductas ha demostrado ser perjudiciales para la sociedad. Hay experimentos que muestran cómo tenemos también una empatía selectiva. Un experimento liderado por Engelman, un neurocientífico de Estados Unidos, mostró cómo una mano es lastimada por un objeto, por un cuchillo, y en el momento en que le ponemos una etiqueta abajo que diga cristiano, judío, musulmán o ateo, sentimos más o menos empatía dependiendo del grupo al que pertenecemos nosotros mismos. O sea que ocurre de forma subconsciente esa clasificación. A pesar de que te consideres que no eres racista, tengo que decirlo que realmente una parte de tu cerebro sí lo es. ¿Qué implicaciones tiene para México esto? México es un país diverso, como tenemos realmente gente en el norte, en el sur, con diferentes formas de pensar, diferentes aspectos culturales regionales. Por ejemplo, nos etiquetan de norteños, sureños, chilangos, jarochos, etcétera. Puede realmente esta clasificación reforzar estereotipos que dificultan la unidad nacional. Cuando vemos a los miembros de un grupo externo como menos humanos, disminuye nuestra empatía hacia ellos, aquellos los del América, aquellos los de las Chivas. Eso se refleja en conflictos globales y locales, donde las partes enfrentadas tienden a deshumanizarse y a clasificarse como no humanos mutuamente. Hay diferentes tácticas y se pueden aprender cómo contrarrestar este tipo de conductas subconscientes. Hay una estrategia común que se llama contaminación moral, donde asociamos a un grupo externo con algo repulsivo. Y entonces, en el momento en que le damos atributos de que es un político, automáticamente tenemos el permiso para decirle que es un ratero, ¿no? Entonces, etiquetamos ciertos grupos como corruptos y peligrosos por solamente ponerles una etiqueta y puede disminuir nuestra predisposición por escuchar realmente a la otra parte, aquellos los de Morena, aquellos los del PRI, etcétera. Entonces, se puede entender y se puede superar. Se pueden usar tácticas para ser conscientes de ese tipo de comportamientos, ese tipo de conductas y no ser víctimas de la manipulación, creando entonces un modelo mental en nosotros mismos más propositivo, que escucha a las otras partes y así transferir esto a las leyes y a las formas de funcionamiento de las instituciones. En el mundo digital, los algoritmos de inteligencia artificial como los de YouTube, Facebook, Instagram y otros aplican nuestros sesgos y los maximizan, especialmente hacen a beneficio del sesgo de confirmación. Esas plataformas están diseñadas para mostrar contenido que coincide con nuestras creencias y preferencias, maximizando nuestro tiempo de pantalla y de permanencia, pero limita nuestra exposición a ideas diferentes. Nos perjudican al sentido de que no nos deja el chance para pensar, para ver otras formas otras formas de ver el mundo. Nos produce un aislamiento informativo. Entonces, esos algoritmos realmente funcionan como burbujas informativas, reduciendo nuestra capacidad para explorar
nuevas perspectivas. Esto puede conducir a la polarización social, que es la falta de interacción con puntos de vista opuestos. Esto fomenta divisiones sociales y dificulta el diálogo, produce que las instituciones no funcionen a su máximo potencial. Tiene entonces un impacto en la gobernanza del país, de las universidades y otras instituciones. Al depender de datos sesgados, las instituciones y empresas pueden tomar decisiones que perpetúen el status quo en lugar de promover soluciones que sean más efectivas, que sean innovadoras, ya que nos limita a una burbuja muy pequeña y nos hace perder la visión de que puede haber miles de formas de resolver un problema. Neurocientíficos sugieren tres estrategias para superar nuestras limitaciones naturales y ampliar nuestra percepción del mundo. Primero, también por qué los científicos desarrollan una inteligencia superior. Primero es reconocer nuestros sesgos. Debemos ser conscientes de nuestras propias limitaciones cerebrales, físicas, etcétera. Es un primer paso importante que no todo el mundo puede dar. Por ejemplo, las orquestas han adoptado audiciones a ciegas para evitar tener sesgos de género, raza, evaluando únicamente lo que escuchan. En la ciencia se evalúan los artículos científicos sí, quitando el nombre de los autores y de la universidad de los que vienen. Otra, se pueden ampliar nuestra visión viajando, interactuando con personas de diferentes culturas, diferentes partidos, exponernos a nuevas ideas, nos ayuda a expandir nuestra visión del mundo. En México se deberían fomentar programas de intercambio cultural entre regiones, norte y sur. Podrían fortalecer todo esto el sentido de unidad nacional. Otra forma es identificar puntos en común con otras personas, como por ejemplo intereses o valores compartidos. Todo esto puede ayudarnos a derribar las barreras de los equipos. Por ejemplo, un interés mutuo por la música o el deporte puede ser la base para un diálogo más empático, a que cuando juega la selección nacional todos nos ponemos la misma camiseta. ¿Cómo se pueden aplicar más allá de estas elecciones a México, que están respaldadas por evidencia y por ciencia? México tiene una oportunidad única para aplicar algunas elecciones, para evitar estos sesgos en su población, para evitar que nos perjudiquen los sesgos. Se deben promover instituciones más inclusivas, se deben cambiar las reglas del juego, se deben diseñar políticas que aseguren la representación de todas las regiones y culturas del país, tanto en el gobierno como en las instituciones. Se debe aprovechar el talento mexicano en el extranjero y el talento extranjero en México. Y también, ¿por qué no el talento extranjero en el extranjero? Se deben crear programas para que los mexicanos en el extranjero contribuyan al desarrollo nacional, tanto de manera remota como presencial. Se deben poner reglas en México contra las redes sociales, contra los algoritmos de las redes sociales. Se deben trabajar de manera conjunta con esas empresas para desarrollar y limitar los algoritmos que los benefician a ellos, pero perjudican a la sociedad. Se debe priorizar la diversidad, el diálogo constructivo. Se debe fomentar la innovación y la diversidad. Se debe reconocer que las mejores ideas surgen de la colaboración entre diferentes perspectivas. Los sistemas más efectivos en las empresas son aquellos democráticos e incluyentes, donde los integrantes vienen de diferentes lugares. Entonces, los académicos de las universidades tienen que venir también de otros países, de otras universidades. Los jefes, los dirigentes de las empresas más importantes generalmente vienen de otro país, vienen de otras empresas y sus equipos vienen también de otros países. ¿Para qué? Para romper esos sesgos que nos limitan. Al entender esos sesgos como seres humanos diversos con experiencias únicas, podemos construir un país más fuerte y unido. México realmente tiene el potencial para liderar con el ejemplo, integrando talento y perspectivas diversas en todos los niveles. Tenemos mexicanos en todo el mundo. Tenemos muchos mexicanos en Estados Unidos, en empresas de élite, en posiciones realmente estratégicas.
¿Estaremos listos para superar nuestras limitaciones mentales y construir un futuro más inclusivo y más próspero? La respuesta está en nosotros, en nuestras manos. Es nuestra decisión empezar a hacer estrategias para romper estos sesgos. Y el hecho de estar aquí y ver esos videos de ciencia ayuda sin duda alguna a romper nuestros sesgos, a romper nuestros errores. Te agradecería mucho que le des like a este video, que lo compartas y con mucho gusto pases a ver videos de este canal. Que la razón y la evidencia los acompañe.